Bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Estoy súper emocionado de estar hoy con ustedes porque vaya. Hoy tenemos una bomba de información, algo que ha estado en boca de todos y que ha generado muchísima curiosidad. Como ya habrán visto por el título, vamos a hablar de nada más y nada menos que de Kerem Bürsin y atención, quienes querían nuestra ruptura con Hande. Sí, han leído bien. Kerem Bürsin, nuestro querido actor turco, ha decidido abrir la boca y contarnos todo. Y cuando digo todo, es todo. Prepárense porque vamos a desgranar las declaraciones, a analizar las posibles intenciones y a entender un poco mejor esa relación que tanto nos ha cautivado y a la vez nos ha traído de cabeza con tantos rumores y especulaciones. Antes de sumergirnos de lleno en este jugoso tema, quiero pedirles un favor enorme, algo que me ayuda un montón a seguir trayéndoles contenido de calidad como este. Si todavía no lo han hecho, suscríbanse al canal. Denle a ese botoncito rojo que ven por ahí abajo, es completamente gratis y así se aseguran de no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos. Y si ya son suscriptores fieles, muchísimas gracias de corazón. Su apoyo significa el mundo para mí. Ahora sí, vamos al meollo del asunto. Kerem Bürsin, un hombre que generalmente se ha caracterizado por ser bastante reservado en cuanto a su vida personal, ha roto ese muro y ha compartido detalles muy íntimos sobre su relación pasada con Hande Erçel. Y no solo eso, sino que ha señalado directamente a aquellos que, según él, deseaban que su noviazgo llegara a su fin. Esto promete. Sabemos que la relación entre Kerem y Hande fue una de las más comentadas y queridas en Turquía y a nivel internacional. Desde que se conocieron en las grabaciones de Sen Kalkam, la química entre ellos era innegable, tanto en pantalla como fuera de ella. Los fanáticos se enamoraron de su conexión, de su complicidad, y cada foto, cada entrevista, cada aparición pública era analizada al detalle. Se convirtieron en una pareja de ensueño para muchos, un referente de amor moderno. Sin embargo, como suele ocurrir con las parejas que generan tanta atención mediática, también aparecieron las presiones, los rumores y, como ahora nos revela Kerem, las intenciones de terceros de sabotear su relación. Y aquí es donde la cosa se pone interesante. ¿Quiénes serían esos terceros? ¿Fueron fanáticos, colegas, la prensa? ¿O tal vez algo más complejo? Kerem ha sido muy claro en su reciente declaración y parece que tiene muy presentes a las personas que, según su perspectiva, trabajaron activamente para separarlos. Según lo que Kerem ha contado, y esto es crucial, no se trata de un simple deseo de que la relación terminara, sino de un esfuerzo activo, de una intención deliberada de provocar la ruptura. Él ha hablado de fuerzas externas que no deseaban verlos juntos, que les causaban estrés y que, en última instancia, contribuyeron a la presión que sintieron como pareja. Es impactante escuchar esto de él, porque hasta ahora, la narrativa pública se centraba más en la dinámica interna de la pareja y en el inevitable desgaste de las relaciones públicas. Kerem ha mencionado que estas personas tenían intereses específicos en que la relación no prosperara. ¿Qué tipo de intereses? Él no ha entrado en detalles exhaustivos sobre quiénes son exactamente estas personas, pero ha dado suficientes pistas para que podamos empezar a especular y a entender el contexto. Ha insinuado que podría tratarse de gente dentro de la industria del entretenimiento, personas que de alguna manera se veían afectadas o beneficiadas por la existencia o la ausencia de su relación. Es un tema delicado, pero él ha decidido abordarlo y exponernos su verdad. Una de las partes más reveladoras de sus declaraciones es cuando habla sobre cómo estas influencias externas afectaban su día a día y su relación. Imaginemos la presión de ser una pareja tan popular. Cada paso que daban era observado, cada silencio era interpretado, cada interacción era noticia. Si a eso le sumamos personas que activamente querían que se separaran, la carga emocional y mental debió ser inmensa. Kerem ha transmitido la idea de que estaban bajo un escrutinio constante, y que estas fuerzas aprovechaban cada oportunidad para alimentar los rumores, para sembrar dudas, para crear conflictos. Es importante recordar que aunque la relación de Kerem y Hande terminó, ambos han seguido adelante con sus carreras y sus vidas personales. Y ahora, Kerem siente la necesidad de aclarar ciertos puntos, de poner las cosas en su sitio, quizás para liberarse de esa carga o para que el público entienda mejor las circunstancias que rodearon su historia de amor. No se trata de culpar, sino de exponer una realidad que, según él, no siempre se contó de forma completa o precisa. Él ha sido muy enfático en decir que no guarda rencor, pero que sí es importante que se sepa que hubo gente que deseaba su separación. Esto nos invita a reflexionar ese
Sobre el poder de las redes sociales y de los medios en la vida de las figuras públicas. A veces el apoyo incondicional de los fans puede volverse abrumador, y cuando ese apoyo se mezcla con intereses ocultos o con el deseo de ver fracasar a una pareja, el impacto puede ser devastador. ¿Podríamos estar hablando de celos profesionales? ¿De competencia en la industria? ¿De personas que se beneficiaban de la atención mediática que generaba su relación y que veían amenazado ese protagonismo si la relación continuaba? Es probable que sea una combinación de factores. Kerem ha sido bastante inteligente al no nombrar directamente a nadie, lo que le permite protegerse de posibles represalias, pero a la vez, deja la puerta abierta a la especulación y a que la gente saque sus propias conclusiones, basándose en lo que él ha dicho. Para mí y creo que para muchos de ustedes que siguen de cerca sus carreras, esta declaración es muy valiosa. Nos permite ver a Kerem no solo como un actor talentoso, sino como una persona que ha tenido que lidiar con las complejidades de la fama y de las relaciones en un mundo donde la vida privada a menudo se convierte en espectáculo. Nos muestra que detrás de las sonrisas y las apariencias, hay luchas internas y presiones externas que raramente se vislumbran. Y cuando hablamos de nuestra ruptura, Kerem se refiere a la ruptura de su relación con Hande, utilizando ese nuestra para incluirse a él y a Hande en esa experiencia compartida. Es una forma de decir que ambos fueron afectados por estas influencias negativas. Ahora, ¿qué implicaciones tiene esto para el futuro? Bueno, por un lado, podría servir como una advertencia para otras parejas en el ojo público. Por otro lado, quizás anime a Kerem a ser aún más selectivo con las personas que lo rodean y a mantener una mayor distancia con aquellos que puedan tener intenciones ocultas. Y para nosotros como audiencia, nos recuerda que debemos ser críticos con la información que consumimos y que no todo lo que se dice públicamente es la verdad completa. Kerem Bürsin ha sido muy valiente al compartir esto. Requiere mucha fortaleza y honestidad para hablar de temas tan personales, especialmente cuando implican señalar posibles intenciones negativas de otros. Su mensaje es claro, no fue solo una decisión mutua de separarse, sino que hubo factores externos que influyeron significativamente en el desenlace de su relación. En resumen, mis queridos amigos, lo que Kerem Bürsin nos ha contado hoy es que su relación con Hande Erçel no solo fue objeto de atención pública, sino que también fue blanco de personas que activamente querían verlos separados. Él ha insinuado que hubo intereses específicos detrás de estos deseos de ruptura, y que estas influencias externas generaron una gran presión sobre la pareja. Ha sido un relato personal y revelador que nos da una nueva perspectiva sobre las dificultades de mantener una relación bajo el escrutinio mediático y la posible interferencia de terceros. Muchísimas gracias por acompañarme en este análisis. Espero de verdad que este vídeo les haya resultado intrigante e informativo. Me encantaría saber su opinión sobre todo esto. ¿Qué piensan ustedes de las declaraciones de Kerem? ¿Quién creen que podría estar detrás de estas intenciones? Dejen sus comentarios aquí abajo, me encanta leerlos y debatir con ustedes. Y si les ha gustado este vídeo y quieren que sigamos trayéndoles este tipo de contenido, por favor, regálenme un me gusta. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares que también son fanáticos de Kerem y Hande, o que simplemente disfrutan de este tipo de historias. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal y activen la campanita para que no se pierdan ninguna de nuestras próximas publicaciones. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme.